Puedes conservar tu título de vicepresidente, Richard, pero mi hija Chloe asumirá el cargo de directora financiera a partir de hoy para que esto funcione con el presupuesto corporativo, y necesitamos que aceptes un recorte salarial del 15%. Esas fueron las palabras exactas de mi jefe y supuesto amigo, Thomas Sterling, a las 8:45 de una lluviosa mañana de lunes. Yo estaba de pie en la cabecera de la mesa de caoba en Sterling Enterprises, completamente paralizado. Durante 13 largos años, había entregado mi alma por completo a esta firma de logística corporativa, escalándola yo solo, desde un almacén en apuros, hasta convertirla en un imperio global de $120 millones. Entré a esta reunión esperando plenamente mi tan prometido ascenso a director financiero titular. En cambio, estaba mirando a la hija de Thomas de 23 años, Chloe, una recién graduada con absolutamente cero experiencia en finanzas corporativas. Chloe estaba navegando en su teléfono, enrollando casualmente un mechón de pelo alrededor de su dedo. Levantó la vista, me dedicó una sonrisa empalagosamente dulce y dijo, «Gracias por entender, Richard. Voy a necesitar que tu oficina esté despejada para media mañana. Tiene la mejor luz natural, honestamente, tu atuendo de negocios estándar simplemente no encaja con la estética de élite moderna que queremos para la suite ejecutiva. Puedes usar el cubículo de allá abajo, junto a tránsito, mientras me capacitas». La sala quedó en un silencio sepulcral. Los otros ejecutivos bajaron la mirada hacia sus blocs de notas legales, demasiado cobardes para cruzar la mirada conmigo. Si estás viendo esto ahora mismo, asegúrate de suscribirte y darle al botón de me gusta, porque estoy a punto de mostrarles exactamente cómo una estructura corporativa tóxica se destruye por completo, cuando subestima a la persona más competente de la sala. Lo que Thomas y su arrogante hija no se dieron cuenta, fue que acababan de desencadenar una reacción en cadena catastrófica que aniquilaría todo lo que poseían. Mi nombre es Richard Calvell. Tengo 58 años y como vicepresidente de finanzas y director financiero interino, yo era literalmente el motor que mantenía unida a Sterling Enterprises. En ese preciso momento, una fría ola de claridad absoluta recorrió todo mi cuerpo. La ira ardiente en mi pecho se congeló instantáneamente en pura estrategia sin adulterar. No grité. No lloré. No supliqué que me devolvieran mi trabajo, ni les recordé mis sacrificios. Ya veo, dije, con la voz completamente calmada y serena, a pesar de la inmensa presión. Thomas asintió, luciendo increíblemente aliviado de que su leal caballo de batalla no estuviera montando una escena frente a los socios junior. Bien, dijo suavemente. Chloe tiene un enorme bono de contratación corporativo, así que ajustar tu salario nos ayuda a equilibrar limpiamente la asignación ejecutiva. Sabíamos que podíamos contar con tu lealtad inquebrantable, Richard. Ese fue su primer gran error. Confundió mi silencio profesional con una débil sumisión. Miré el elegante reloj digital montado en la pared de la sala de juntas. Eran exactamente las 8:55 de la mañana. Tapé pulcramente mi pluma estilográfica, la deslicé en el bolsillo de mi pecho y cerré mi portafolio de cuero con un suave y definitivo clic. Me puse de pie, alisando deliberadamente mi blazer, sintiendo el peso del momento. No necesitaré el cubículo, Chloe, dije en voz baja, mirando directamente a la joven que pensaba que podía heredar un masivo imperio global con una taza de café matutino. Luego, dirigí mi mirada a Thomas, el hombre al que había tratado como un hermano y mentor durante más de una década, y no ajustaré mi presupuesto por tu bono de contratación, Thomas. Me di la vuelta y caminé hacia las pesadas puertas de cristal de la sala de juntas. Thomas frunció el ceño, carraspeando ruidosamente. Richard, ¿a dónde vas? La reunión no ha terminado. Necesitamos revisar el registro contable internacional antes de las 9:30. No le respondí. Salí al pasillo, pasé directamente por mi oficina de la esquina sin siquiera detenerme por mis cosas personales y entré en el ascensor. Mientras la puerta metálica se cerraba, el reloj digital del pasillo cambió a exactamente las 9 de la mañana. Metí la mano en mi maletín, saqué mi teléfono corporativo y lo apagué por completo. Me susurré a mí mismo en el ascensor vacío, que Thomas no tenía ni la más remota idea de que, al forzar mi salida, acababa de firmar la sentencia de muerte de su propia compañía. Para entender por qué mi salida exactamente a las 9 de la mañana fue un golpe mortal absoluto para Sterling Enterprises, tienes que entender el enorme volumen de sangre, sudor y lágrimas que vertí en esa compañía durante los últimos 13 años.
No era solo un ejecutivo que llegó a una cómoda máquina corporativa preconstruida. Cuando entré por primera vez por las puertas de Sterling a los 45 años, no era un imperio de 120 millones de dólares. Era un caótico, sangrante y tambaleante almacén operativo de 4 hombres, que funcionaba desde un estrecho parque industrial con la calefacción rota y techos con goteras. El negocio se enfrentaba a una bancarrota inminente en 3 meses, sus cuentas bancarias estaban en descubierto por $50.000 y sus proveedores amenazaban constantemente con embargar su mínimo inventario. En ese entonces, se derrumbó frente a mí durante mi entrevista, admitiendo que no sabía cómo iba a pagar la nómina la semana siguiente. Asumí un riesgo profesional masivo. Rechacé ofertas lucrativas de instituciones financieras establecidas y elegí quedarme y construir. Trabajé agotadoras semanas de 90 horas, viviendo prácticamente en un catre barato que instalé en la trastienda, cerca de los servidores. Construí yo solo toda su infraestructura contable desde cero, pasándolos de desordenados libros de contabilidad de papel escritos a mano, a un sistema de seguimiento automatizado y altamente seguro. Gestioné cada dólar del volátil flujo de caja que mantuvo las luces encendidas durante esos oscuros primeros años. Pero esa dedicación profesional exigió un precio personal devastadoramente alto. Renuncié a mis últimos años de los 40 y principios de los 50 para construir el sueño de Thomas. Me perdí la graduación universitaria de mi única hija porque una crisis de envío internacional se prolongó más allá de lo previsto un sábado por la noche. Me salté innumerables cumpleaños, festividades y momentos familiares importantes. Siempre diciéndome a mí mismo que al final valdría la pena. En última instancia, mi intenso enfoque en la compañía condujo a un divorcio doloroso y silencioso. Mi esposa me dijo que se sentía como si estuviera casada con un fantasma que solo volvía a casa para dormir y revisar correos electrónicos. Sacrifiqué mi propia felicidad porque prioricé las constantes emergencias corporativas de Thomas a altas horas de la noche, por encima de todo lo demás en mi vida. Incluso usé mis propias tarjetas de crédito personales para cubrir la primera nómina importante de la compañía hace 13 años, cuando un cheque de un cliente rebotó, arriesgando todo mi futuro financiero por una empresa que ni siquiera era mía. Para entender por qué me fui sin un solo rastro de culpa, tienes que ver la falta de respeto absoluta que se desarrolló durante las 48 horas previas a esa traición en la sala de juntas. El punto de quiebre en realidad no comenzó el lunes por la mañana. Empezó durante el fin de semana, cuando mi software de auditoría forense automatizado señaló una alarmante serie de gastos corporativos anómalos y masivos. Una tarjeta de crédito de la compañía, recién asignada a Chloe Sterling, había sido utilizada agresivamente por toda Europa por decenas de miles de dólares. Los libros de contabilidad mostraban hoteles de lujo de 5 estrellas en París, compras de diseñadores de alta gama en los Campos Elíseos y múltiples vuelos en primera clase, todo crudamente mal categorizado en nuestro sistema como investigación de mercado internacional esencial. Esto era un caso de libro de texto de disipación de activos corporativos, una grave violación del deber fiduciario. Pero se puso peor. Cuando saqué los comprobantes de gastos físicos, me di cuenta de que Chloe había literalmente falsificado mi firma en los formularios de aprobación. Bajo la sección 470 del Código Penal de California, la falsificación de documentos financieros es un delito grave. El domingo por la tarde, impulsado por mi profunda lealtad a la firma, llamé a Thomas a una reunión privada en la oficina para presentar la evidencia de este flagrante fraude financiero. Esperaba que se sorprendiera, o al menos que estuviera agradecido de que su vicepresidente de finanzas hubiera detectado la infracción antes de que ocurriera una auditoría fiscal externa. En cambio, en el momento en que puse los informes financieros sobre su escritorio, el rostro de Thomas se tornó de un rojo intenso y defensivo. Golpeó la mano sobre la madera de caoba, desestimando por completo mis informes detallados. ¿Cómo te atreves a rastrear los gastos de desarrollo de mi hija, Richard?, espetó, su voz goteando una hostilidad repentina. Chloe es el futuro de esta compañía. Si necesita entender el panorama del consumidor de lujo para expandir nuestra huella logística, sus gastos están completamente justificados. Francamente, esta envidia mezquina demuestra exactamente lo que he estado pensando últimamente. Has alcanzado tu techo profesional aquí. Eres un gran contador, pero careces por completo de la estética de élite moderna y la visión global necesarias para representar a Sterling en un escenario verdaderamente internacional. Me quedé allí, absolutamente atónito,
mientras el hombre al que había salvado de la bancarrota personal me manipulaba para hacerme dudar de mi propio valor. Pero no había terminado. Metió la mano en su cajón y deslizó un contrato de trabajo revisado de 3 páginas sobre el escritorio hacia mí. Era una degradación formal envuelta en jerga corporativa. Los nuevos términos eliminaban mis bonos anuales por desempeño, revocaban por completo mi acceso administrativo a nuestras cuentas bancarias principales y exigían explícitamente que le entregara todas las contraseñas maestras y los códigos de acceso al sistema Chloe, para el lunes por la mañana. Miré al hombre que me había prometido un 15% de participación durante 13 años de sacrificio y me di cuenta de que cada palabra que me había dicho era una mentira. Ese fue el momento exacto en que mi interruptor psicológico interno cambió. La lealtad mal depositada que me había encadenado a esta compañía tóxica durante más de una década, se evaporó por completo, reemplazada por un desapego frío y calculador. No discutí. No defendí mi historial, ni le recordé las 72 horas que pasé salvando su casa de la ejecución hipotecaria. Simplemente tomé el contrato, le dije que lo revisaría y salí de su oficina. Pasé el resto de la tarde del domingo asegurándome silenciosamente de que mis sistemas patentados estuvieran completamente seguros, dejando cada archivo corporativo exactamente como debería estar legalmente, sin un solo byte de sabotaje ilegal. No necesitaba destruir la compañía. Solo necesitaba dejar que su nueva dirección la gestionara. La última gota de degradación ocurrió a la mañana siguiente, solo minutos antes de la fatídica reunión de la Junta. Estaba en mi escritorio cuando Chloe entró casualmente en mi oficina, sosteniendo un café con hielo en una mano y una enorme caja de cartón aplastada en la otra. Sin preguntar, arrojó la caja directamente sobre mi regazo, derramando cientos de recibos personales desorganizados, arrugados y manchados de café por todo mi escritorio. «Toma, Richard», dijo Chloe con un gesto displicente de su mano manicurada. «Mi papá dijo que ahora me vas a ayudar. Revisa estos y reconcílialos en el sistema antes del almuerzo. Asegúrate de que todos estén aprobados como viajes corporativos y trata de ser rápido. Quiero mi nueva oficina completamente despejada para el mediodía». Miré los recibos manchados en mi regazo, luego su rostro arrogante y sonriente. Cualquier rastro de vacilación o arrepentimiento que pudiera haber albergado, se desvaneció al instante. Esta degradación absoluta borró mi culpa restante, haciéndome darme cuenta de que luchar por el reconocimiento en este entorno tóxico era completamente inútil. Apilé silenciosamente los recibos de nuevo en la caja, recordando la redacción técnica exacta de los protocolos de seguridad del banco, mientras preparaba mi contraestrategia final y silenciosa para la sala de juntas. De vuelta en la sala de juntas, mientras Chloe sonreía y Thomas se reclinaba en su silla de cuero, esperando que me quebrara, hice algo que nunca esperaron. No grité. No golpeé la mesa. En cambio, dejé escapar un suspiro suave y lento, levanté la caja de cartón llena de recibos personales manchados de café y la coloqué de nuevo en el centro de la mesa de caoba, directamente frente a Chloe. «Buena suerte con la transición», dije, mi voz completamente serena, con una sonrisa educada e inquietante que hizo que la de Thomas vacilara. Eran exactamente las 8:50 de la mañana. Me di la vuelta y salí silenciosamente de la sala de juntas, dejando un silencio pesado y confuso detrás de mí. Tenía exactamente 10 minutos antes de mi plazo límite para abandonar el edificio a las 9, y tenía la intención de usar cada segundo con precisión matemática. Lo que no sabían era que había pasado la noche anterior preparándome para este escenario exacto. Entré a mi oficina, cerré la puerta y abrí mi portátil. No borré archivos corporativos, y no destruí datos. Eso sería sabotaje ilegal, y soy demasiado inteligente para darles una ventaja legal sobre mí. En cambio, ejecuté una serie de maniobras de protección impecables y totalmente legales. Primero, cerré sesión sistemáticamente en cada portal bancario personal y red corporativa encriptada. Inicié un borrado seguro de mis datos profesionales personales, mis historiales de navegación y mis credenciales guardadas, asegurándome de que mis 13 años de atajos financieros especializados desaparecieran de esa máquina para siempre. Revoqué formalmente la licencia de mi algoritmo patentado de enrutamiento dinámico de impuestos, bajo la sección 271 del título 35 del Código de los Estados Unidos, restringiéndoles legalmente el uso de mi propiedad intelectual. A continuación, vino el movimiento operativo crítico. Me acerqué al pequeño bastidor de utilidades de red montado dentro del armario de mi oficina.
Conectado al puente principal estaba mi token de seguridad de hardware biométrico patentado, un pequeño dispositivo USB negro cableado a mis claves de cifrado específicas. Este dispositivo era el único puente mecánico que permitía a los sistemas financieros automatizados de la compañía transmitir nuestro flujo de datos de cumplimiento diario a nuestro banco prestamista principal. Sin él, la plataforma automatizada de gestión de riesgos del banco no recibiría nada más que estática. Desconecté meticulosamente el token de hardware del puerto del servidor, lo dejé caer en mi bolsillo y lo cerré con la cremallera. Estaba legalmente en mi derecho. El token fue emitido bajo mi licencia de cumplimiento personal, no la de la compañía. Con 3 minutos restantes en el reloj, abrí mi correo electrónico y redacté una carta de renuncia concisa y devastadoramente clara, de una sola oración. No escribí un ensayo detallando mis quejas. No me quejé de Chloe ni mencioné el recorte salarial. Simplemente escribí: por favor, acepten este correo electrónico como notificación formal de que renuncio a mi cargo de vicepresidente de finanzas con efecto inmediato a las 9 de la mañana, debido a un incumplimiento material de contrato verbal por parte de la dirección ejecutiva. Agregué al jefe de recursos humanos, a Thomas y a cada miembro de la junta directiva a la línea de destinatarios. Mi dedo se cernió sobre el trackpad por una fracción de segundo. Le di a enviar. Antes de apagar mi portátil por última vez, cogí mi teléfono móvil personal. Marqué un número que había mantenido memorizado durante 4 años. La línea directa del socio gerente de Vanguard Apex Partners, el rival más grande y agresivo de Sterling en la industria. La firma había pasado los últimos 48 meses tratando de reclutarme, ofreciéndome paquetes de compensación masivos que había rechazado repetidamente, por una lealtad mal depositada en Thomas. El socio gerente respondió al segundo timbre. Richard, ¿a qué debo el placer? Llamo para informarle que, a partir de este momento, soy oficialmente un agente libre, dije, mi voz aguda y segura, y estoy listo para hablar. Nombra la hora y el lugar, respondió, su emoción palpable a través de la línea. Que sea a las 2 de esta tarde en su sede corporativa, dije. Y asegúrese de que sus equipos legales y de adquisiciones estén en la sala. Llevo conmigo una oportunidad de $80 millones. Colgué, metí mi teléfono personal en el bolsillo, cogí mi abrigo y salí de mi oficina. No miré hacia atrás a las filas de cubículos. Entré en el ascensor justo cuando la pantalla digital cambió a exactamente las 9:19 de la mañana. Pero mientras las pesadas puertas de acero comenzaban a cerrarse, encerrándome lejos del entorno tóxico en el que había sobrevivido durante 13 años, mi teléfono comenzó a vibrar agresivamente en mi mano. El identificador de llamadas mostraba la extensión de la oficina de Thomas. Fue entonces cuando comenzó oficialmente el pánico corporativo, y no tenía ninguna intención de mirar atrás. Para el martes por la mañana, menos de 24 horas después de que salí por las puertas principales, el delicado castillo de naipes financiero que era Sterling Enterprises, se derrumbó por completo. De vuelta en mi casa, me serví una taza de café recién hecho y abrí mi tableta personal, monitoreando los servidores públicos de indexación de la cadena de suministro. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo dentro de su sede. En el momento en que el reloj marcó la medianoche, los algoritmos de riesgo automatizados del banco prestamista principal intentaron hacer PIN a mi token de cifrado biométrico patentado, para validar el flujo de datos de cumplimiento diario. Por primera vez en 13 años, el servidor se encontró con un silencio absoluto, porque mi firma biométrica única no estaba. El protocolo de seguridad del banco se activó automáticamente. A las 6 de la mañana, el banco marcó oficialmente a Sterling Enterprises con un estado de incumplimiento técnico de emergencia, congelando instantáneamente toda su línea de crédito renovable de $50 millones. Dentro de la oficina, Chloe Sterling era completamente ajena al desastre inminente. Entró en la suite ejecutiva a las 9:30 de la mañana, llevando un bolso de diseñador y actuando como si fuera la dueña del mundo. Su primera tarea como la recién nombrada directora financiera fue autorizar una transferencia bancaria de rutina de $8 millones para liquidar los pagos a nuestros proveedores internacionales de combustible y a las autoridades portuarias. Pero cuando encendió el terminal e intentó ejecutar la transferencia, el sistema rechazó sus credenciales. Lo intentó de nuevo, escribiendo más rápido, su rostro enrojeciendo de frustración mientras una notificación roja intermitente llenaba la pantalla. Acceso denegado. Línea de crédito congelada.
Falta validación de cumplimiento. Estaba completamente bloqueada fuera de la interfaz bancaria operativa principal. En cuestión de horas, las consecuencias del mundo real de su incompetencia se extendieron por todo el globo, porque los pagos de combustible no se liquidaron en el plazo de la mañana. Furiosos proveedores internacionales de combustible emitieron inmediatamente una congelación completa de todas las operaciones de tránsito. En los principales puertos, desde Róterdam hasta Singapur, enormes buques de carga que transportaban millones de dólares en mercancías, fueron repentinamente detenidos en los muelles, con la prohibición de descargar. La red logística global de Sterling se detuvo abruptamente. La cadena de suministro multimillonaria que pasé más de una década perfeccionando, quedó instantáneamente paralizada, dejando a docenas de clientes internacionales de primer nivel completamente varados, sin su inventario vital. Pero eso fue solo el comienzo de su pesadilla. La alerta bancaria automatizada no solo congeló el dinero. Desencadenó automáticamente una notificación institucional a nuestros principales inversores y clientes. A las 11 de la mañana, los directores de nuestras 3 principales cuentas de fondos soberanos internacionales recibieron una alerta crítica de bandera roja automatizada, directamente en sus pantallas corporativas encriptadas, informándoles que el oficial clave designado se había separado oficialmente de la firma. Recuerden, estas 3 cuentas representaban más del 70% de los ingresos anuales totales de Sterling. En el momento en que esos gestores de fondos extranjeros se dieron cuenta de que ya no estaba auditando y salvaguardando personalmente sus asignaciones de capital, no dudaron. Invocaron inmediatamente las estrictas cláusulas de salida de 24 horas que yo había incrustado meticulosamente en sus contratos, dejando sus acuerdos nulos desde el principio. Una por una, comenzaron a llegar notificaciones legales formales a la bandeja de entrada de Thomas, retirando por completo su capital de la compañía y cancelando sus acuerdos plurianuales. En menos de 4 horas, 80 millones de dólares en ingresos proyectados simplemente se desvanecieron de los libros de la compañía. Para el mediodía, la sede corporativa estaba en un estado de pánico absoluto y sin paliativos. Los teléfonos de la suite ejecutiva no paraban de sonar con llamadas furiosas de autoridades portuarias, capitanes de barco varados y miembros de la junta aterrorizados exigiendo respuestas. Thomas Sterling, finalmente dándose cuenta de que algo estaba catastróficamente mal, abrió de golpe las puertas de cristal del Departamento de Finanzas, gritando a pleno pulmón pidiendo una explicación. Esperaba ver a un equipo de contadores corporativos altamente eficientes arreglando un pequeño fallo del sistema. En cambio, encontró a su hija Chloe llorando histéricamente en su escritorio de caoba, completamente paralizada por el miedo. Estaba rodeada de una abrumadora pila de errores bancarios impresos que no podía comprender, totalmente incapaz de leer un libro mayor corporativo básico o de entender cómo navegar por una congelación de crédito institucional internacional. Cada ápice de su arrogancia ejecutiva no ganada se había evaporado por completo en el aire. Thomas se quedó congelado en el centro de la habitación, mirando las pantallas de advertencia rojas parpadeantes, un sudor frío brotando en su frente mientras finalmente se daba cuenta de la escala catastrófica de su error. Se volvió hacia el personal de finanzas junior restante, su voz temblando con absoluta desesperación mientras les ordenaba que buscaran mi expediente de empleo de inmediato. Comenzó a gritarle a su equipo que rastrearan mi dirección de casa personal y mi número de teléfono móvil privado, dándose cuenta de repente de que todo su imperio de 120 millones de dólares se estaba evaporando activamente por minuto. El martes por la tarde, mi teléfono móvil personal comenzó a vibrar continuamente en la encimera de mi cocina. No paró durante 4 horas. Thomas Sterling me llamó exactamente 54 veces en una sola tarde. Cuando no respondí, los mensajes de texto y los correos de voz comenzaron a acumularse, proporcionando un fascinante estudio psicológico del pánico corporativo repentino y desesperado. Los primeros correos de voz eran agresivos y llenos de la fanfarronería tóxica de un ejecutivo. Gritaba que estaba abandonando mi puesto, violando mis deberes fiduciarios explícitos, y que haría que el equipo legal corporativo me demandara por cada centavo que tuviera si no regresaba a la oficina de inmediato para entregar los códigos de seguridad bancarios patentados. Incluso amenazó con denunciarme por abuso financiero a personas mayores, afirmando que mis acciones estaban perjudicando las pensiones de los miembros más antiguos de la Junta, una amenaza desesperada y legalmente infundada. Pero a medida que pasaban las horas y los puertos de envío globales permanecían completamente paralizados, su tono cambió drásticamente. A las 4, la ira había desaparecido por completo, reemplazada por una desesperación patética.
Richard, por favor. Su voz se quebró en el último correo de voz. El banco no hablará con Chloe. Los fondos soberanos amenazan con retirarse. Por favor, solo dime cómo descongelar la línea de crédito. Podemos hablar de tu salario. Solo devuélveme la llamada. No le devolví la llamada. En cambio, silencié mi teléfono y pasé la tarde disfrutando de un lujoso y muy necesario día de spa profesional. Por primera vez en 13 años, no estaba monitoreando una cadena de suministro global ni corriendo para arreglar una emergencia corporativa artificial. Mientras yacía allí, rodeado del aroma de aceite de lavanda y piedras calientes, una profunda sensación de paz me invadió. Le había dado a esa compañía toda mi edad adulta tardía, mi matrimonio y mi paz mental personal. Y ellos habían intentado despojarme de mi dignidad profesional por un legado familiar. Pasar la tarde en total relajación mientras todo su imperio de $120 millones se fracturaba bajo el peso de su propia incompetencia, fue la liquidación corporativa más satisfactoria que podría haber imaginado. Para el miércoles por la mañana, el pánico llegó a la cima absoluta. Recibí un correo electrónico formal del presidente de la junta directiva solicitando desesperadamente una conferencia de Zoom de emergencia a las 10:09 de la mañana. Cuando inicié sesión en la reunión desde mi nueva tableta personal, no estaba sentado en un cubículo estrecho junto a tránsito. Estaba cómodamente sentado en una hermosa oficina ejecutiva bañada por el sol, sosteniendo una taza de café recién hecho. En la pantalla, toda la junta parecía completamente aterrorizada. Thomas estaba sentado en el centro, con la apariencia de haber envejecido 15 años. Su traje estaba arrugado. Sus ojos estaban inyectados en sangre y sus manos temblaban visiblemente. Chloe estaba completamente ausente, probablemente todavía escondida en su oficina, llorando. Thomas ni siquiera intentó mantener su habitual postura dominante. Prácticamente lloró ante la cámara. Richard, gracias a Dios que viniste, balbuceó. Mira, cometimos un terrible error. El anuncio en la sala de juntas el lunes fue una enorme falta de comunicación. Te valoramos más que a nadie. La Junta ha autorizado un nuevo paquete ejecutivo. Estamos preparados para ofrecerte el título permanente de director financiero, un salario base astronómico de $750.000 al año y una participación inmediata del 20% en Sterling Enterprises. Haremos lo que sea necesario. Chloe renunciará de inmediato. Puede servir simplemente como asistente bajo tu supervisión directa. Por favor, Richard, necesitamos que firmes los papeles de cumplimiento bancario hoy. Tomé un sorbo lento y deliberado de mi café, mirando directamente a la lente de la cámara. Toda la junta contuvo la respiración, esperando que mi complejo de Salvador se activara. Pero esa versión leal de Richard Calvell estaba permanentemente muerta. Tu oferta llega 13 años tarde, Thomas, dije. Mi voz completamente tranquila, con un peso silencioso y devastador. La rechazo, y deberías saber que ayer a las 2 de la tarde firmé un contrato exclusivo para convertirme en el socio gerente senior de Vanguard Apex Partners. Además, debido a su pura incompetencia y a la flagrante falsificación de su hija bajo el Código Penal de California, sección 470, los directores de sus 3 principales fondos soberanos ya han finalizado sus cancelaciones de contrato con Crestmont. Actualmente están sentados justo fuera de mi nueva oficina, en la sala de conferencias de Apex, esperando que firme nuevos acuerdos logísticos históricos, directamente con mi nueva firma. Que tengan un maravilloso resto de trimestre fiscal, caballeros. Hice clic en el botón rojo, terminando la llamada de Zoom a mitad de la frase, dejando a toda la junta de Sterling mirando una pantalla negra y muerta, mientras su imperio se derrumbaba hasta convertirse en polvo absoluto. Las secuelas de esa única llamada de Zoom fueron rápidas, brutales y totalmente predecibles. Incapaz de recuperarse de la masiva congelación de su línea de crédito renovable y de la pérdida instantánea del 70% de sus ingresos anuales, Sterling Enterprises comenzó una rápida espiral de muerte pública. Sin mis algoritmos patentados para gestionar sus complejas exposiciones fiscales internacionales, sus márgenes de beneficio operativo fueron completamente aniquilados por agresivos impuestos retroactivos, retrasos en los envíos y masivas multas aduaneras. En menos de 3 meses, la una vez poderosa firma se derrumbó bajo el peso de su propia deuda y se declaró en bancarrota total del capítulo 7. Debido a que el colapso fue tan repentino,
no proporcionaron el preaviso obligatorio de 60 días para despidos masivos, como lo exige la Ley Barn, 29 USC sección 21101. Este monumental fallo legal hizo que Thomas Sterling y la Junta fueran personalmente responsables de millones de dólares en salarios atrasados y multas para los empleados despedidos. La junta directiva e inversores furiosos y traicionados, expulsaron agresivamente a Thomas de su propia compañía, despojándolo de sus acciones restantes y forzando una venta de liquidación depredadora, por centavos de dólar, a Vanguard Apex Partners. Thomas perdió toda su fortuna personal, su lujosa propiedad y la impecable reputación profesional que pasó toda una vida construyendo, forzado a ver cómo el trabajo de su vida era desmantelado desde la barrera, mientras se enfrentaba a masivas demandas civiles por las violaciones de la Ley Barn. En cuanto a Chloe, su carrera corporativa quedó permanentemente arruinada antes de que realmente comenzara. Como entregué la evidencia de su falsificación a las autoridades, se enfrentó a una larga y humillante investigación criminal. Se convirtió en un cuento con moraleja en toda la industria de la logística corporativa, el hazme reír, permanentemente vetada de volver a ocupar un puesto financiero ejecutivo. Su arrogancia no ganada y su comportamiento criminal le habían costado a su familia absolutamente todo. Mientras tanto, mi transición a Vanguard Apex Partners fue nada menos que legendaria. Como el recién nombrado socio gerente senior, me dieron libertad operativa absoluta, un paquete de compensación masivo y el genuino respeto profesional que me había ganado a través de más de una década de arduo trabajo. Los 3 principales clientes de fondos soberanos internacionales hicieron la transición sin problemas conmigo, trayendo todas sus asignaciones de capital de $80 millones a Apex en mi primer día. La industria reconoció de inmediato dónde habían estado los verdaderos cerebros financieros de Sterling todo el tiempo. Pero mi victoria no se trataba solo de riqueza personal o un título más prestigioso. En el momento en que se finalizó mi nuevo contrato, usé mi inmensa influencia profesional para ejecutar una operación de rescate completa para las personas que realmente importaban. Contacté sistemáticamente a todo mi antiguo equipo de finanzas junior en Crestmont, los brillantes y trabajadores analistas que habían sido dejados atrás para sufrir bajo la incompetencia de Chloe. Contraté a cada uno de ellos en Vanguard Apex Partners, rescatándolos del barco que se hundía y proporcionándoles aumentos salariales masivos del 50%, beneficios integrales, excelentes condiciones de trabajo y el profundo respeto profesional que siempre se les negó bajo el liderazgo tóxico de Thomas. Juntos, construimos una nueva infraestructura logística, mucho más poderosa, que dominó el mercado global en nuestro primer trimestre. La escena final de este largo viaje tiene lugar en otra lluviosa mañana de lunes, exactamente un año después de que salí de esa tóxica sala de juntas. Estoy de pie frente a una enorme ventana de cristal en mi magnífica nueva oficina Penthouse, con vistas al extenso horizonte de la ciudad, completamente en paz. Miro el denso tráfico matutino de abajo, sosteniendo una taza de té orgánico caliente, con una sonrisa serena en mi rostro. No hay llamadas telefónicas frenéticas, ni mensajes de texto manipuladores, ni emergencias que arreglar. Mi tiempo es finalmente mío, y estoy rodeado de un equipo de élite que valora genuinamente mi intelecto, en lugar de explotar mi lealtad. A menudo reflexiono sobre la dolorosa pero necesaria lección de mi salida exactamente a las 9. El verdadero poder profesional nunca proviene de un título corporativo arbitrario otorgado por un jefe ingrato. Tampoco proviene de sacrificar tu vida personal para llenar los bolsillos de un mentor manipulador. El verdadero poder proviene del inquebrantable valor intrínseco que llevas dentro de tu propia mente, tus habilidades, tu reputación y tu negativa absoluta a permitir que nadie te trate como si fueras desechable. Cuando me alejé de esa mesa de la sala de juntas, no tuve que sabotear o destruir activamente el imperio de $120 millones de Thomas. Mi ausencia por sí sola lo hizo por mí. Mi salida silenciosa y calculada no rompió su compañía. Simplemente demostró una verdad innegable a todo el mundo corporativo. Nunca fui solo un empleado que mantenía unida su máquina. Yo fui el imperio todo el tiempo. A medida que la realidad de la situación se materializó por completo, el marcado contraste entre el privilegio no ganado y el mérito genuino se volvió imposible de ignorar, forzando un dramático ajuste de cuentas. El aire en la sala se sentía inusualmente denso, cargado con la tensión palpable de conflictos no expresados y alianzas cambiantes que definían nuestras operaciones diarias. Cada decisión tomada en ese fugaz momento llevaba el pesado peso de consecuencias inevitables, que se extendían para dar forma al futuro de toda la empresa.
Fue una profunda revelación que subrayó la intrincada dinámica del poder, la lealtad y la pura competencia dentro de la moderna suite ejecutiva. El entorno corporativo es inherentemente impredecible, y exige una vigilancia constante y una previsión estratégica de aquellos que navegan por sus aguas turbulentas. Detrás del pulido barniz del éxito corporativo yace un paisaje complejo, a menudo tóxico, donde los egos personales chocan frecuentemente con la realidad objetiva, lo que lleva a errores de cálculo catastróficos. Fue una profunda revelación que subrayó la intrincada dinámica del poder, la lealtad y la pura competencia dentro de la moderna suite ejecutiva. A medida que la realidad de la situación se materializó por completo, el marcado contraste entre el privilegio no ganado y el mérito genuino se volvió imposible de ignorar, forzando un dramático ajuste de cuentas.